El último Ronin, quizás, una de las películas más esperadas de los últimos años. Los autores están ahora mismo haciendo las últimas correcciones al guión, para luego pasar a la fase activa de producción. Y mientras tanto, los insiders dicen que el estudio tiene como objetivo al menos una trilogía, porque en los cómics, la segunda parte del Roninverso acaba de terminar. Sí, no solo terminó, sino que introdujo un giro argumental inesperado, que abre un camino directo a un tercer capítulo. Además, Shredder recibió una línea argumental en solitario, y ella, según los rumores, será parcialmente adaptada en la película. Como pueden ver, tenemos algo que discutir, lo que haremos en los próximos minutos. A pesar de que la fecha de estreno de la película El último Ronin aún no ha sido anunciada oficialmente, el equipo de producción no está de brazos cruzados. El productor de la película, Walter Hamada, puede presumir de una filmografía envidiable, comenzando con It y El Conjuro, y terminando con Batman y Aquaman. Las películas que él produjo salían 3 al año. Sin embargo, después de completar el trabajo en The Flash, no se ha involucrado en ningún nuevo proyecto, excepto por supuesto El último Ronin. El hecho es que fue Hamada el principal iniciador de la adaptación cinematográfica del cómic de culto, y ahora está centrado solo en él. Ronin es muy diferente de todo lo que está relacionado con las Tortugas Ninja. Hace 40 años, el cómic se creó como una especie de parodia de Daredevil y tenía una clasificación de edad para adultos. Los hermanos Tortuga estaban armados con armas nada infantiles, por lo que luchaban activamente contra el Clan del Pie, pero ganaron popularidad solo después del cambio de público objetivo. Ellos mismos eran adolescentes, por lo que sería lógico plantear problemas adolescentes en el contexto de una trama sobre mutantes, alienígenas y ninjas malvados. Por ejemplo, Spider-Man se hizo popular porque, a diferencia de otros superhéroes, era un chico normal. Stan Lee señaló repetidamente en entrevistas que quería crear no otro héroe con una brújula moral firme, sino un adolescente que busca su lugar en el mundo y lidia con el gran poder que le ha caído encima. De ahí, por cierto, la famosa frase sobre el poder y la responsabilidad del tío Ben. Por lo tanto, cambiando la clasificación, las Tortugas Ninja se convirtieron para siempre en parte de la cultura pop y criaron a más de una generación con cómics y dibujos animados. Pero la audiencia creció con el tiempo y dejó de interesarse por las historias adolescentes, y la competencia en el mercado de superhéroes aumentó significativamente. Esto sin mencionar el dominio de Marvel y DC en el cine. Por lo tanto, los creadores de las Tortugas, Kevin Eastman y Peter Laird, decidieron escribir una historia para adultos, inspirándose en El Caballero Oscuro de Frank Miller. Es cierto que esta trama debía ser más realista y oscura. En una de las entrevistas, los creadores señalaron que antes de comenzar a trabajar, renunciaron conscientemente a usar varios tipos de mutantes. Bebop, Rocksteady, Krang y muchos otros fueron excluidos, para hacer la trama más cercana a la realidad. Es cierto que eligieron un entorno cercano en espíritu a Blade Runner, para enfatizar la oscuridad, la distopía y un salto significativo en el tiempo. Como resultado, El último Ronin ya es una historia de culto y difiere de todos los proyectos lanzados anteriormente sobre las tortugas. Considerando todo esto, Walter Hamada sintió el potencial de la historia y ahora mismo ha dedicado todas sus fuerzas a crear una adaptación cinematográfica de calidad. Por lo tanto, aunque no sepamos la fecha exacta de lanzamiento, es mejor que el equipo de producción no se apresure para que Ronin sea digno. Michael Bay realmente quería filmar una trilogía sobre las Tortugas Ninja, y ante él se planteó la tarea, al igual que con Transformers, de reimaginar la franquicia para una nueva generación. Pero si en el caso de Transformers Bay tuvo éxito, entonces después del lanzamiento de ambas partes y las críticas de los espectadores, en cada entrevista el director parecía estar muy cansado moral, espiritual y físicamente, señalando que esto era simplemente agotador. A pesar de que la duología de Bay terminó sin haber recibido nunca una tercera película, sus dos partes no pueden llamarse un fracaso rotundo. Simplemente en esencia adaptó sus propios Transformers para la franquicia de las tortugas, lo que al final se convirtió en el principal problema. Pero aún así las películas encontraron su audiencia y como un blockbuster de entretenimiento, se ven normales incluso ahora. Pero Ronin es una historia completamente diferente, sin imágenes brillantes ni acción intensa. Es un drama oscuro sobre la pérdida, el duelo y la venganza.
Como entienden, esta es una tendencia peculiar de los últimos años en el mundo del cine. Ahora mismo The Last of Us domina en los servicios de streaming, contando sobre el enfoque vengativo de Ellie por la muerte de Joel. James Cameron, en la tercera y cuarta Avatar, nos prepara una historia sobre la venganza de Neytiri por la muerte de su hijo. Sí, esas mismas películas de gángsteres de Guy Ritchie son, en esencia, la historia de la retribución de una familia criminal por la muerte de un miembro de otra familia. En este sentido, Ronin va a la par con los tiempos y encaja perfectamente en las tendencias. Y los insiders, mientras tanto, dicen que ahora mismo los guionistas no solo se inspiran en el cómic original, sino que también miran hacia otros dos. La primera es una historia separada sobre Shredder, que se publicará en una serie de cómics independiente este verano. A pesar de que en el último Ronin no estaba el villano icónico, y en su lugar el antagonista era su nieto, sin Shredder, la adaptación cinematográfica podría parecer incompleta. Además, últimamente los supervillanos reciben cada vez más atención de los estudios, lo que significa que revelar al personaje desde una nueva perspectiva parece una idea prometedora. El nuevo arco del personaje en los cómics promete mostrar el ascenso de Oroku Saki y cambiar la actitud hacia él. Quizás sea precisamente esta parte la que transite a las películas y se convierta en la historia de origen del nieto de Shredder, quien es culpable de la muerte de Splinter y las otras tortugas. Y el segundo cómic, que ya ha influido significativamente en los guionistas, es la continuación de El último Ronin. El hecho es que después de la finalización de su arco argumental y el éxito inesperado, la historia continuó. Los autores presentaron una nueva generación de tortugas, liderada por una April O'Neil ya anciana y su hija Casey Marie Jones. Los eventos del cómic original concluyeron de manera bastante lógica, pero en una entrevista reciente, Kevin Eastman y el coautor Tom Waltz dijeron que aquello era inicialmente solo el comienzo. Ronin nos mostró la historia de la última tortuga superviviente, que después de la muerte de su familia, cayó en la desesperación e incluso intentó suicidarse. Ya sienten qué atmósfera trágica impregnaba todo el cómic. Luego, Ronin aprendió a dominar todo tipo de armas de los hermanos. Así, para nosotros había una intriga sobre quién había quedado vivo, y el final fue predecible, porque la venganza siempre termina trágicamente. Pero Eastman y Waltz afirman que desde el principio pensaron en cómo complementar la historia. Por lo tanto, la continuación de Ronin dio un salto de 10 años en el futuro y presentó nuevas tortugas. Su principal característica es que ahora difieren externamente entre sí y además tienen superpoderes. Y además de los hermanos, ahora también hay hermanas, lo que también encaja en las tendencias modernas. Lideradas por la envejecida April O'Neil, las tortugas intentan liberar Nueva York de los clanes en guerra. La segunda parte de Ronin terminó muy recientemente, y el cómic final también fue trágico. No revelaremos detalles de la trama, pero en el equipo de héroes había un traidor que trabajaba en secreto para el clan del pie. Los propios autores dicen que el último Ronin 2 es como las dos torres en El Señor de los Anillos, que conectan ambas partes y son increíblemente importantes. Por lo tanto, pronto está previsto el lanzamiento del tercer capítulo de Ronin, que concluirá la historia del Roninverso. Teniendo en cuenta que los autores del cómic también participan en la adaptación, no es difícil adivinar que Paramount realmente tiene como objetivo una trilogía. Ahora, pocos dudan del éxito de El último Ronin, porque la historia no abunda en superhéroes, que parece se ha cansado de sí misma y busca una nueva visión. Los mismos Thunderbolts, y esto es una prueba clara de ello. El Roninverso está lleno de drama y tiene en su arsenal personajes icónicos, lo que ya le da una ventaja inicial. Pero los problemas para la adaptación cinematográfica ya se perfilan. Con la excepción del inicio del trabajo en el borrador, la contratación del productor y los nombres de los guionistas, todavía no ha habido otras declaraciones oficiales del estudio. Los insiders dicen que después del anuncio y la mayor atención de los espectadores, el entusiasmo del estudio disminuyó un poco y surgieron cuestiones de producción. El problema radica en cómo mostrar a las tortugas de forma creíble. Si en la animación la franquicia se siente genial, teniendo muchas series excelentes, entonces con las películas su representación no es particularmente exitosa. En la trilogía de los años 90, como recordamos, había trajes de cuerpo entero. Claro, ahora se ven, por decirlo menos, poco naturales, pero si recordamos los proyectos recientes de Star Wars,
Entonces, esto no parece tan malo. Aquí también se puede incluir Hellboy de Guillermo del Toro, donde también se dio preferencia al maquillaje, y se veía bastante bien. Bueno, la segunda opción es el camino de Michael Bay con captura de movimiento y posterior superposición de gráficos por computadora. Las tecnologías han avanzado seriamente, y Avatar de Cameron es el mejor ejemplo de cuando los gráficos por computadora se combinan excelentemente con la actuación de los actores. Y aunque el estudio todavía tiene tiempo antes de la elección final de la variante, se espera que no escatimen en calidad. También se sabe que paralelamente a la película se está desarrollando un videojuego que complementa sus eventos. Además de las ilustraciones y la conexión con la adaptación cinematográfica, hasta hace poco se sabía poco sobre ella. Sin embargo, Kevin Eastman confirmó que existe, y más, él actúa como consultor regular. Es cierto que cuándo se lanzará no pudo responder, porque el proyecto aún está en las primeras etapas de desarrollo. Si la película se centra en un vengador solitario, sería genial ver su historia previa con la muerte de los hermanos y de Splinter. Aquí los autores tendrán una cierta libertad de acción, y esto traerá el drama necesario a la trama, pero por ahora los desarrolladores mantienen un silencio total, lo que, por cierto, también se puede decir sobre la propia adaptación cinematográfica. Así se puede afirmar que Ronin tiene una excelente base con un guión fuerte. Las declaraciones de los autores sobre una clasificación para adultos, planes para una trilogía y una actitud cuidadosa hacia la fuente original suenan prometedoras. Sin embargo, la ausencia de noticias oficiales e información no oficial preocupante sobre la elección del estilo visual indican que no todo va tan bien como se quisiera. Claro, con el nombramiento del director surgirán más detalles sobre la dirección que tomará el proyecto y qué actores podrán desempeñar el papel principal. Y mientras esperamos noticias, proponemos discutir en los comentarios quién puede ocupar la silla de director y si el estudio debería filmar una trilogía. Después de todo, Leo, Donnie, Raph y Mikey son leyendas de nuestra infancia, y reemplazarlos por nuevas tortugas parece una idea bastante controvertida. Bueno, por hoy es todo, amigos. Nos vemos en nuevos videos muy pronto.